Maestra, maestro, en este ciclo escolar 2024-2025, la evaluación diagnóstica del aprendizaje se realizará a través de ejercicios integradores del aprendizaje, EIA. Las respuestas que den las niñas, niños y adolescentes a estos ejercicios se valorarán mediante rúbricas, una para cada EIA, que le permitirán observar de qué manera integran sus aprendizajes y reflejan sus contextos escolares, familiares, sociales y comunitarios. En esta cápsula hablaremos sobre cómo usar estas rúbricas, cuáles son sus características y daremos recomendaciones generales para utilizarlas en la valoración de respuestas. Antes de empezar, es necesario mencionar que en tercero de preescolar, de primer a sexto grados de primaria y en las telesecundarias, las y los docentes titulares de grupo serán quienes hagan la valoración a través de las rúbricas. En las secundarias generales y técnicas, las y los docentes que realizarán la valoración serán designados como se muestra en estas tablas. Sin embargo, es recomendable que todas las y los docentes del campo formativo conozcan las respuestas y valoraciones de las y los estudiantes. Las rúbricas son un referente para valorar las respuestas que dieron las y los estudiantes a cada una de las consignas de los EIA. En cada rúbrica se describen 4 niveles de integración del aprendizaje: sin evidencias de desarrollo del aprendizaje, requiere apoyo para desarrollar el aprendizaje, en proceso de desarrollo y aprendizaje desarrollado. Para valorar las respuestas usando las rúbricas, les sugerimos la siguiente ruta. 1. Conozca la rúbrica. Primero haga una lectura general para conocer los elementos que conforman la rúbrica: campos formativos, contenidos, PDA, descriptores, los criterios de valoración, las descripciones de los niveles de integración del aprendizaje y ejemplos de respuestas de las y los estudiantes en cada nivel. 2. Lea cada consigna y sus incisos. Tenga en cuenta que cada consigna puede tener más de un inciso y cada inciso, a su vez, puede tener más de un criterio de valoración. Para conocer los criterios que se valoran en cada consigna, le recomendamos consultar los documentos en Excel denominados Estructura del EIA que puede encontrar en la página de la evaluación diagnóstica de Mejoredu. Los criterios tienen una clave de 3 caracteres. El primero es el número de la consigna, el segundo es el inciso y el tercero es el número del criterio dentro de la consigna. 3. Realice una lectura detallada de la rúbrica. Identifique las diferencias entre los niveles de integración y los ejemplos para que pueda identificar el tipo de respuestas para cada uno. Lea la rúbrica tantas veces como sea necesario. También es recomendable que, antes de la aplicación, usted responda a los EIA para reconocer qué aprendizajes pondrán en juego sus estudiantes para contestarlos. 4. Familiarícese con las respuestas de sus estudiantes y ubíquelas en los niveles de integración que considere más adecuados. Tenga en cuenta que algunas consignas o incisos pueden no tener respuestas y que, ante una misma tarea, puede encontrar respuestas diferentes. Las descripciones y ejemplos de cada nivel son una guía, pero no abarcan todas las respuestas posibles. En caso de encontrar respuestas donde no haya claridad sobre el nivel al que pertenecen, ubíquelas en el nivel con más elementos que las describan, o bien puede definirlo de manera colegiada. Por último, asigne el valor que corresponda a la respuesta y haga el registro de las valoraciones en el formato proporcionado para este fin, o puede usar un formato propio si le resulta de utilidad. Lo más importante es que tenga información sobre lo que pueden hacer sus estudiantes y aquellos aspectos de la enseñanza y el aprendizaje que requieren reforzar. A continuación, le presentamos 3 ejemplos de cómo realizar la valoración de las respuestas a una consigna con el apoyo de las rúbricas. Uno de preescolar, uno de primaria y uno de secundaria. En preescolar solo se tienen EIA para tercer grado y la aplicación y la valoración se realizan de manera simultánea. Dado que las niñas y los niños responden oralmente y mediante dibujos, es necesario que se familiarice con las consignas y sus rúbricas antes de la aplicación, para poder hacer la valoración con fluidez. Veamos un ejemplo de cómo se valoran las respuestas de una consigna de EIA 1, cómo soy y cómo es el mundo en el que vivo. En la consigna 2, cómo crece una planta, tenemos el criterio de valoración 2A1, correspondiente al campo formativo de lenguajes, relacionado con la representación gráfica del crecimiento de una planta. Aprendizaje desarrollado. Los dibujos representan una planta o flor e incluyen 3 o más elementos necesarios para su crecimiento, como agua, luz, aire o tierra.
Además, pueden representar el proceso de crecimiento con al menos dos componentes que denotan una secuencia. En proceso de desarrollo, incluye dibujos con una planta o una flor e incorpora uno o dos elementos necesarios para su crecimiento: agua, luz, aire o tierra, sin representar su proceso de crecimiento. Requiere apoyo para desarrollar el aprendizaje. Se refiere a dibujos de una planta o una flor sin los elementos que necesita para crecer ni su proceso de crecimiento. Por último, en el nivel sin evidencias de desarrollo del aprendizaje, se ubicarán todos los casos que se reconozcan como sin respuesta o sin relación con la consigna. Veamos un ejemplo de primaria, fase 4 para tercer y cuarto grado, que pertenece al EIA 1, denominado de allá vengo, de aquí soy. En la consigna 1, relacionada con saberes y pensamientos científicos, se tienen dos incisos. El primero cuenta con dos criterios. Revisaremos el criterio de valoración 1A1, ordenación cronológica de los acontecimientos. Aquí se deben ordenar cronológicamente los acontecimientos del pasado al presente o del presente al pasado, considerando los meses y años. La respuesta se puede dar de forma escrita o con dibujos. En el nivel de aprendizaje desarrollado, los 4 acontecimientos están ordenados de acuerdo con el mes y año, del pasado al presente o viceversa. En los ejemplos que se muestran, las respuestas incluyen mes, año y el orden correcto de los eventos. Estas respuestas muestran que las y los niños han desarrollado el aprendizaje sobre la medición del tiempo. En el nivel en proceso de desarrollo, los 3 acontecimientos están ordenados de acuerdo con el mes y año, del presente al pasado o viceversa, pero presentan un error en una fecha. Puede ser que se intercambie o repita la fecha de uno de los sucesos. En el nivel requiere apoyo para desarrollar el aprendizaje, hasta 2 de los acontecimientos están ordenados de acuerdo con el mes o año. Estos pueden ser consecutivos, estar al inicio, en medio o final, y también se omite el mes o año. Estas respuestas muestran que se requiere apoyar a las y los niños en la noción de las medidas de tiempo, para que establezcan las relaciones de orden en los meses y años. Veamos un ejemplo de cómo valorar un criterio de EIA 2 de tercero de secundaria, promoviendo el bienestar en nuestra comunidad. El criterio de ejemplo es el 3A2, propuesta de solución. Este criterio pertenece a la consigna 3 del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades, en la que se pide a las y los estudiantes formular una propuesta de solución para un problema social o ambiental de su contexto. Vamos a iniciar la revisión con la descripción del nivel de aprendizaje desarrollado. La descripción del nivel es: se presenta una propuesta de solución relacionada con la problemática identificada, con más de una acción relevante para atenderla. La relevancia está en función de que la acción se relacione directamente con el problema, no con su factibilidad o complejidad. Esta descripción la puede descomponer en 2 elementos a observar: relacionar directamente la propuesta y las acciones con la problemática, y contar con más de una acción para atender la problemática. Se aclara que el énfasis está en la relevancia, no en que la propuesta sea factible, es decir, realizable en el contexto, o que sea muy compleja, en el sentido de ser detallada o contar con muchos elementos que interactúen entre sí. En el ejemplo presentado en la rúbrica podemos identificar estos 2 elementos. Una problemática que veo en mi estado es la contaminación, y para resolverla podemos hacer varias cosas, como campañas de concientización, regular nuestro consumo de cosas como plásticos, autos, transporte público. También invitar al gobierno a hacer cambios sobre el reciclaje de basura, así como la reutilización de esta. El primer elemento lo podemos identificar en las acciones de la propuesta. Se presenta el problema de contaminación y las acciones son: hacer a las personas conscientes del problema, la reducción de desechos y consumo que pueden contribuir a contaminar, así como el reciclaje y reutilización de desechos. Estas se relacionan directamente con atender las causas o los efectos de la contaminación. Al mismo tiempo que identificamos las acciones, podemos observar que tenemos más de una acción en la propuesta y, con ello, tenemos cubiertos los 2 elementos. Si alguno de los 2 estuviera ausente, no podríamos situar la respuesta en el nivel de aprendizaje desarrollado. La descripción del nivel en proceso de desarrollo tiene como diferencia principal con el nivel de aprendizaje desarrollado el número de acciones. Para situar una respuesta en este nivel basta tener una única acción para atender la problemática. La relevancia de la propuesta es un elemento que se mantiene entre los 2 niveles. Por ejemplo, las respuestas pueden incluir múltiples acciones,
pero no tener relación directa con la problemática elegida. Podemos apreciar que la progresión entre este nivel de desarrollo y el siguiente está en la capacidad de identificar una mayor diversidad de formas de abordar una problemática, lo cual es posible entre mayor sea la sensibilidad de las y los estudiantes para entender la complejidad de los problemas de su comunidad. Esta progresión es más clara al observar la descripción del nivel requiere apoyo para desarrollar el aprendizaje. En este nivel, lo que presentan las y los estudiantes no es una propuesta. Las respuestas van orientadas a decir que la manera de solucionar un problema es mediante su solución. Por ejemplo, decir que para solucionar el problema de la contaminación hay que contaminar menos, o que el acoso en la escuela se soluciona evitando que las personas sean acosadas. O también, se presentan propuestas que no tienen relación directa con el problema. Esto se asocia con una menor comprensión de las causas y consecuencias, ambientales y sociales, de la problemática elegida. Una valoración usando rúbricas le proporcionará herramientas para reconocer los puntos de partida de sus estudiantes, más allá de un número, de modo que podrá identificar aspectos puntuales que dominan y los que requieren de atención. Esperamos que esta forma de valorar contribuya a que las y los estudiantes puedan fortalecer sus procesos de aprendizaje, además de ser un apoyo para orientar la práctica educativa de los docentes. Gobierno de México.